Yo fui quien prendió el fósforo que la quemó viva mientras ella gritaba atada al escritorio de su aula. ¿Y sabes qué? Me gustó tanto que grabé sus gritos para escucharlos cuando me siento triste. Porque esa mujer no era mi tía, era un demonio disfrazado de maestra que nos había robado la inocencia a las 5 sobrinas. Esta es una historia que necesito contar antes de morirme. Una historia tan brutal, tan controversial, que muchos van a pensar que soy peor que ella. Pero ya no me importa lo que piensen. Tengo 50 años y he cargado con este secreto durante 12 años. Es hora de que sepan la verdad sobre lo que le hicimos a Hortensia, mi tía, y por qué se merecía cada segundo de agonía mientras se quemaba como una bruja. Mi nombre es Soledad, y soy la mayor de 5 sobrinas. Esta historia que voy a contarles es tan polémica, tan brutal, que probablemente muchos de ustedes van a pensar que somos unas asesinas despiadadas. Pero antes de juzgarme, escuchen todo. Escuchen lo que esa mujer nos hizo durante décadas. Escuchen cómo nos convirtió en sus experimentos sexuales desde que éramos bebés. Escuchen cómo usó su posición de maestra, respetada para destruir nuestras vidas con una crueldad que ni el mismo Satanás habría imaginado. Porque lo que voy a contarles no es solo la historia de una venganza. Es la historia de 5 niñas que crecieron pensando que el amor de una tía incluía dolor, humillación y terror. Es la historia de una educadora respetada que escondía a un monstruo detrás de su fachada de solterona dedicada. Es la historia de décadas de abuso silencioso que nadie quiso ver, que nadie quiso creer. Y es la historia de cómo, después de 35 años de sufrimiento, decidimos hacer justicia quemándola viva en el mismo lugar donde había moldeado mentes inocentes. Hortensia Valdemar era la maestra más respetada del pueblo. Había dedicado 40 años de su vida a la educación. Había formado a generaciones enteras de niños y todos la veían como el ejemplo perfecto de la mujer soltera que había sacrificado su vida personal por el bien de la comunidad. Vivía sola en una casa grande cerca de la escuela, una casa llena de libros, diplomas y reconocimientos por su labor educativa. Era una mujer elegante, siempre bien vestida, siempre con una sonrisa amable para los padres de familia. Tenía el cabello gris perfectamente peinado, usaba anteojos de marco dorado y hablaba con esa voz suave y educada que todos asociaban con la sabiduría y la bondad. Los padres se peleaban porque sus hijos estuvieran en su clase. Los directores la consultaban para las decisiones importantes. El pueblo entero la respetaba y la admiraba. Pero detrás de esa fachada respetable se escondía un monstruo que había convertido su casa y su aula en cámaras de tortura para sus sobrinas. Éramos 5, yo, Soledad, la mayor, Angustias, 1 año menor que yo, Dolores, 2 años menor, Penas, 3 años menor, y la pequeña Tristeza, la bebé de la familia, 4 años menor que yo. Todas hijas de los hermanos de Hortensia, todos trabajadores que confiaban ciegamente en que su hermana educadora cuidaría bien de sus hijas cuando necesitaran ayuda. Los fines de semana, las vacaciones y cualquier momento en que nuestros padres necesitaban que alguien nos cuidara, éramos enviadas a casa de la tía Hortensia. «¡Qué suerte tienen!», les decían a nuestros padres. «¡Qué tía tan dedicada! ¡Qué mujer tan especial! Sus hijas van a aprender mucho con ella». Si hubieran sabido lo que realmente aprendíamos en esa casa. Todo comenzó cuando yo tenía 5 años. Era mi primera vez quedándome sola en casa de la tía, sin mis primas, sin mis padres. Recuerdo que estaba emocionada porque me había prometido que me ibas a enseñar a leer mejor, que íbamos a hacer experimentos científicos, que iba a ser muy educativo. Esa primera noche, después de cenar, me dijo que era hora de mi lección especial. Me llevó a su estudio, un cuarto lleno de libros y materiales educativos, y me dijo que me sentara en una silla pequeña frente a su escritorio. «Hoy vamos a aprender sobre el cuerpo humano», me dijo, con esa voz suave que usaba en el salón de clases. «Pero esta es una lección muy especial, solo para niñas muy inteligentes como tú». Al principio no me pareció extraño. Era mi tía, era maestra, se suponía que me tenía que enseñar cosas. Pero cuando empezó a tocarme de maneras que me hacían sentir incómoda, cuando me dijo que era nuestro secreto educativo, supe que algo estaba mal.
pero era muy pequeña para entender qué. Esto es lo que hacen las maestras especiales con sus alumnas favoritas. Me susurraba mientras me tocaba. Pero es nuestro secreto, ¿verdad? Si le dices a alguien, van a pensar que eres una niña mala, una niña que no merece aprender. Esa fue la primera vez, la primera de cientos de veces que mi tía me violó, me humilló, me quebró el alma pedazo por pedazo bajo el pretexto de educación especial. Conforme fui creciendo, los abusos se volvieron más brutales, más sofisticados. Hortensia tenía una habitación secreta en el sótano de su casa, una habitación que había mandado construir supuestamente para guardar materiales educativos antiguos, pero en realidad era su laboratorio de perversión personal. Ahí tenía una cama pequeña, cámaras para grabar, instrumentos médicos que había robado de la enfermería de la escuela y objetos escolares que usaba para lastimarnos. Ahí nos llevaba cuando quería hacer sus experimentos educativos más avanzados, cosas que no podía hacer en el resto de la casa por miedo a que alguien escuchara nuestros gritos. «Bienvenida al laboratorio especial de la maestra», me dijo la primera vez que me llevó ahí, cuando yo tenía 7 años. Aquí es donde las alumnas más inteligentes vienen a recibir educación avanzada. Pero no era educación. Eran torturas, eran violaciones, eran experimentos sádicos que me marcaron para toda la vida. Me ataba a la cama con cuerdas que me cortaban la piel. Me drogaba con medicamentos que había robado de la enfermería escolar, medicamentos que me hacían sentir como si estuviera flotando, pero consciente de todo lo que me hacía. Me grababa mientras me violaba con reglas, compases y otros objetos escolares, mientras me obligaba a hacer cosas que una niña jamás debería saber que existían. Y cuando lloraba, cuando le suplicaba que parara, se reía. Se reía de mi dolor, de mi terror, de mi desesperanza. Las alumnas que lloran no son las favoritas de la maestra, me decía mientras me lastimaba con un compás. Las alumnas favoritas son valientes, son fuertes, son obedientes. Pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor eran las amenazas. Hortensia sabía exactamente cómo controlarnos, cómo mantenernos calladas. «Si le dices a alguien lo que hacemos aquí», me susurraba al oído después de violarme, «voy a arruinar a tu familia. Soy una maestra respetada. Tengo influencia en todo el pueblo. Puedo hacer que despidan a tu papá, que nadie le dé trabajo a tu mamá. Pueden terminar en la calle por tu culpa». Y yo le creía. Le creía porque era mi tía, porque era maestra, porque los adultos no mienten, porque si ella lo decía, tenía que ser verdad. Cuando mis primas empezaron a venir también, cuando empezaron a quedarse en casa de la tía, vi en sus ojos el mismo terror que yo sentía. Vi cómo cambiaban después de pasar tiempo con ella, cómo se volvían calladas, asustadizas, como si cargaran un peso invisible en los hombros. Pero nunca hablamos de ello. Nunca nos dijimos lo que estaba pasando. Cada una pensaba que era la única, que era especial, que era la alumna favorita de la tía. Hortensia era muy inteligente. Nos mantenía separadas, nos hacía creer que éramos las únicas, que si hablábamos las otras iban a sufrir. Angustias empezó a venir cuando tenía 6 años. La primera vez que la vi después de pasar un fin de semana con la tía, tenía moretones en los brazos y una mirada vacía que me partió el corazón. Pero cuando traté de preguntarle qué había pasado, solo negó con la cabeza y se alejó. Dolores llegó después, luego penas. Y finalmente, cuando la pequeña Tristeza cumplió 5 años, también empezó a ir a casa de la tía. Ver cómo esa mujer destruía a mi prima más pequeña fue lo que más me dolió. Tristeza era un rayo de sol, una niña alegre y curiosa que siempre estaba haciendo preguntas. Pero después de su primera lección especial con la tía, nunca volvió a preguntar nada. Los años pasaron y todas crecimos cargando ese secreto horrible. Todas nos volvimos mujeres rotas, con problemas para confiar, para amar, para tener relaciones normales. Algunas desarrollaron fobias a los salones de clase, otras no pudieron tener hijos. Todas llevábamos las cicatrices invisibles de lo que esa mujer nos había hecho. Yo traté de suicidarme cuando tenía 18 años. No podía más con el peso de los recuerdos, con las pesadillas, con la sensación constante de estar sucia, de ser culpable de algo que no entendía. Pero sobreviví y decidí
que tenía que ser fuerte, que tenía que proteger a mis primas de alguna manera. Cuando cumplí 25 años, finalmente tuve el valor de hablar. Reuní a mis 4 primas y les conté lo que me había pasado. Al principio hubo silencio, lágrimas, negación, pero poco a poco, una por una, empezaron a contar sus propias historias. Y descubrimos la horrible verdad. Hortensia nos había violado a todas y cada una de nosotras, durante décadas, desde que éramos bebés hasta que fuimos lo suficientemente grandes para resistirnos. Pensé que era la única, lloraba Angustias. Pensé que era mi culpa, que había hecho algo malo para que me pasara eso. Yo también, susurraba Dolores. Creí que me había elegido a mí porque era especial, porque era su alumna favorita. Todas habíamos pensado lo mismo. Todas habíamos cargado con esa culpa, con esa vergüenza, con ese secreto que nos estaba matando por dentro. Pero lo que más nos dolió fue descubrir que no había sido solo abuso sexual. Hortensia había grabado todo. Tenía videos de nosotras desde que éramos muy pequeñas. Videos que vendía a una red de pedófilos. Videos que intercambiaba con otros depredadores. Videos que usaba para chantajearnos cuando crecimos. Si alguna vez hablan, nos había dicho cuando fuimos mayores, estos videos van a aparecer en Internet. Van a arruinar sus vidas, las vidas de sus familias, las vidas de sus futuros esposos e hijos. Así nos mantuvo calladas durante décadas, con miedo, con chantaje, con la amenaza constante de destruir nuestras vidas si alguna vez hablábamos. Decidimos denunciarla. Fuimos a la policía, contamos nuestras historias, mostramos las evidencias que habíamos logrado reunir, pero no sirvió de nada. Son acusaciones muy graves contra una maestra respetada, nos dijeron. ¿Tienen pruebas físicas? ¿Testigos? ¿Evidencia médica? No teníamos nada de eso. Los abusos habían pasado hace años, décadas en algunos casos. No había evidencia física. No había testigos. Solo nuestras palabras contra la reputación impecable de la maestra Hortensia Valdemar. Además, nos dijo el detective a cargo del caso, la señorita Hortensia tiene 65 años. Ha dedicado su vida a la educación. ¿Realmente creen que es capaz de hacer las cosas que ustedes describen? Sí, lo creíamos, porque la conocíamos, porque habíamos vivido su maldad en carne propia, pero nadie más nos creía. El caso fue archivado por falta de evidencias. Hortensia siguió viviendo su vida normal, siguió siendo la maestra respetada del pueblo, siguió recibiendo reconocimientos por su labor educativa, y nosotras seguimos cargando con el dolor, con la rabia, con la sensación de que la justicia no existía para las víctimas como nosotras. Pero todo cambió hace 12 años, cuando descubrí algo que me heló la sangre. Mis primas habían empezado a tener hijas, niñas hermosas, inocentes, llenas de vida, y algunas de ellas habían empezado a ir a la escuela donde trabajaba la tía Hortensia. Una tarde, fui a recoger a mi sobrina Esperanza, hija de mi prima Angustias de la escuela. Era una niña de 7 años, alegre, inteligente, llena de energía. Pero cuando salió del salón de clases, vi algo en sus ojos que me partió el alma. Era la misma mirada que habíamos tenido nosotras, la misma expresión de miedo, de confusión, de culpa que conocía tan bien. ¿Cómo estuvo tu día en la escuela?, le pregunté tratando de sonar casual. Esperanza se puso pálida y empezó a temblar. Bien, susurró. La maestra Hortensia me dio clases especiales después de que se fueron todos, pero son secretas. Dice que si hablo algo malo le va a pasar a mami. En ese momento supe que tenía que actuar. No podía permitir que esa mujer siguiera lastimando a otra generación. No podía dejar que nuestras hijas vivieran el mismo infierno que habíamos vivido nosotras. Esa noche reuní a mis 4 primas y les conté lo que había descubierto. Vi en sus ojos la misma rabia que yo sentía, la misma sed de justicia que había sido negada durante tanto tiempo. No podemos dejar que les haga a ellas lo que nos hizo a nosotras, dijo Angustias con lágrimas en los ojos. No podemos permitir que haya más víctimas. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Dolores. Ya tratamos de denunciarla y no sirvió de nada. Nadie nos cree. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Una idea tan oscura, tan brutal, que al principio me asusté de mi propia mente.
Pero mientras más lo pensaba, más justa me parecía. No vamos a denunciarla otra vez, les dije. Vamos a hacer justicia a nosotras mismas. Vamos a darle exactamente lo que se merece. Mis primas me miraron con una mezcla de horror y fascinación. Sabían exactamente lo que estaba sugiriendo, y después de unos minutos de silencio, vi en sus ojos que estaban de acuerdo. Durante las siguientes semanas, planeamos todo con cuidado meticuloso. Estudiamos las rutinas de Hortensia, sus horarios, sus costumbres. A los 65 años seguía siendo fuerte, seguía siendo astuta, seguía siendo peligrosa. Teníamos que ser más inteligentes que ella. Apenas trabajaba en un hospital y tenía acceso a sedantes fuertes y jeringas. Sabía exactamente qué medicamentos usar para mantenerla inconsciente el tiempo necesario. Tristeza había estudiado electricidad y sabía cómo manipular el sistema eléctrico de la escuela para que pareciera un accidente. Y yo me encargaría de confrontarla, de decirle exactamente por qué iba a morir. Elegimos una fecha, el 15 de diciembre, durante las vacaciones de invierno, exactamente 30 años después de la primera vez que me violó. Había una justicia poética en eso que me llenaba de una satisfacción oscura. La noche del 15 de diciembre pusimos nuestro plan en marcha. Yo fui a la escuela, donde sabía que Hortensia estaría trabajando tarde, preparando materiales para el siguiente año escolar, como hacía siempre durante las vacaciones. ¡Qué sorpresa tan agradable!, me dijo cuando me vio entrar a su salón de clases. ¿A qué debo el honor de esta visita? Quería hablar con mi maestra favorita, le mentí. Quería recordar los viejos tiempos cuando era pequeña y venía a sus clases especiales. Sus ojos brillaron con una luz siniestra. Sabía exactamente a qué me refería y le gustaba recordar esos momentos. Hablamos durante unos minutos, recordando supuestamente los buenos tiempos. Hortensia no sospechó nada cuando saqué la jeringa que apenas me había preparado. No se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que sintió el pinchazo en el cuello. ¿Qué? ¿Qué me hiciste?, murmuró mientras los sedantes empezaban a hacer efecto. Te di una lección especial, le dije con una sonrisa, como las que tú nos dabas a nosotras. Cuando finalmente se quedó dormida, abrí las puertas de la escuela y dejé entrar a mis 4 primas. Habían estado esperando en el estacionamiento, escondidas entre los carros, esperando mi señal. Entre las 5 la cargamos hasta su propio salón de clases, el mismo salón donde había moldeado mentes inocentes durante décadas, el mismo salón donde había empezado a abusar de nuestras hijas. Cuando despertó, estaba atada al escritorio donde había enseñado durante 40 años. Las paredes estaban cubiertas con fotos de nosotras cuando éramos niñas, fotos que habíamos encontrado escondidas en su casa, fotos que ella había tomado para documentar sus crímenes, para revivir sus momentos favoritos. ¿Qué está pasando?, balbuceó, todavía mareada por los sedantes. Hola, maestra, le dije con una sonrisa fría. ¿Te acuerdas de este lugar? Aquí fue donde nos enseñaste que la educación podía doler, donde nos enseñaste que los maestros pueden ser monstruos. Vi el miedo crecer en sus ojos. Por primera vez en mi vida, vi a Hortensia realmente asustada, y me gustó tanto que sentí una calidez extendiéndose por mi pecho. Soledad, por favor, empezó a suplicar con esa voz que había usado para manipularnos durante décadas. Yo las quiero. Todo lo que hice fue porque las amaba demasiado, porque eran especiales. ¿Nos amabas?, gritó Angustias, y pude ver décadas de rabia contenida explotando en su voz. ¿Violarnos era amor? ¿Grabarnos era amor? ¿Amenazarnos era amor? ¡Mentirosa!, le gritó Dolores con lágrimas corriendo por sus mejillas. Eres una mentirosa asquerosa. Nos odiabas. Éramos tus experimentos. Pero yo mantuve la calma. Había esperado este momento durante 30 años. No iba a desperdiciarlo gritando o perdiendo el control. Maestra, le dije suavemente, acercándome a ella hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros de distancia. ¿Te acuerdas de lo que nos decías cuando éramos pequeñas? Que si no obedecíamos, nos ibas a enseñar lo que era el dolor de verdad. Saqué el compás que había traído, el mismo tipo de compás que ella había usado para lastimarnos cuando éramos niñas. Hoy vas a aprender lo que es el dolor de verdad. Sus ojos se llenaron de terror cuando vio el compás. Empezó a temblar,
a tratar de zafarse de las cuerdas, pero era inútil. Estaba completamente inmovilizada. Por favor, susurró. Por favor, no me hagan daño. Yo puedo cambiar. Puedo ser mejor. Puedo ser la maestra que ustedes merecían. Me reí. Una risa fría y amarga que salió de lo más profundo de mi alma rota. ¿Ahora quieres ser una buena maestra? Después de 30 años de torturarnos, después de empezar con nuestras hijas. Su rostro se puso pálido cuando mencioné a nuestras hijas. Sabía que la habíamos descubierto. Sabía que ya no había manera de fingir, de mentir, de manipular. Eso fue diferente, tartamudeó. Yo estaba confundida. Estoy vieja. A veces no sé lo que hago. Mentira, le dije acercando el compás a su rostro. Sabías exactamente lo que hacías. Lo planeaste. Las drogaste. Las lastimaste exactamente como nos lastimaste a nosotras. Porque eres un monstruo. Porque siempre has sido un monstruo. Durante las siguientes 2 horas, le hicimos todo lo que ella nos había hecho a nosotras. Todo y más. La lastimamos con los mismos objetos escolares que había usado con nosotras. La violamos con reglas, compases, borradores. La obligamos a sentir la misma humillación, el mismo dolor, la misma desesperanza que habíamos sentido nosotras durante décadas. Pero lo que más la torturó no fue el dolor físico, fue el psicológico. Le contamos, con lujo de detalles, cómo habíamos planeado su muerte, cómo habíamos esperado 30 años para vengarnos, cómo íbamos a hacer que muriera de la manera más brutal posible. ¿Sabes cuántas veces pensé en matarte cuando era niña? Le pregunté mientras le clavaba el compás en el brazo. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta planeando maneras de hacerte sufrir como tú nos hacías sufrir a nosotras? Sus gritos fueron música para mis oídos. Cada lágrima que derramó fue una pequeña venganza por todas las lágrimas que nos había hecho derramar a nosotras. Por favor, lloraba. Por favor, perdónenme. Yo estaba enferma. Yo no sabía lo que hacía. Tenía problemas, traumas de mi propia infancia. Claro que sabías, le respondí mientras le cortaba la ropa con unas tijeras escolares. Sabías exactamente lo que hacías. Y lo disfrutabas. Disfrutabas nuestro dolor, nuestro miedo, nuestra desesperanza. Mis primas tomaron sus turnos. Angustias había traído algunos de los objetos que Hortensia había usado con nosotras. Objetos que había guardado como evidencia, pero que ahora usaríamos para nuestra venganza. ¿Te acuerdas de esto? Le preguntó mientras la lastimaba con una regla de metal. ¿Te acuerdas de cómo me obligaste a usarlo cuando tenía 8 años? Dolores, penas y tristeza, cada una tuvo su momento de venganza. Cada una le hizo pagar por años de abuso, de humillación, de terror, pero yo guardé lo mejor para el final. Cuando ya estaba más muerta que viva, cuando ya había perdido tanta sangre que apenas podía mantenerse consciente, Tristeza empezó a manipular el sistema eléctrico del salón. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora?, le pregunté mientras veía cómo mi prima preparaba los cables. Te vamos a quemar viva. Vas a morir como las brujas que son quemadas por sus crímenes. Sus ojos se llenaron de terror absoluto cuando vio los cables eléctricos. Empezó a suplicar, a llorar, a prometer cosas que ya no importaban. No, por favor, gritaba. Mátenme de cualquier otra manera, pero no así. No me quemen viva. Pero nosotras no íbamos a cambiar de opinión. Habíamos planeado esto durante semanas. Habíamos esperado 30 años para este momento. Tristeza había preparado todo para que pareciera un cortocircuito accidental. Los cables viejos de la escuela, el sistema eléctrico defectuoso, todo estaba listo para crear el accidente perfecto. Rociamos gasolina alrededor del escritorio donde estaba atada. El olor a combustible llenó el salón, mezclándose con el olor de su miedo y su sangre. Esta es por la primera vez que me violaste, le dije encendiendo el primer fósforo. Esta es por robarme mi infancia, dijo Angustias encendiendo el segundo. Una por una, mis primas encendieron fósforos y los tiraron alrededor del escritorio. Las llamas empezaron a crecer, a acercarse a donde estaba atada, y entonces empezó a gritar. Gritos de terror absoluto, de dolor inimaginable, de desesperación total. Por favor, no me hagan esto, perdónenme, perdónenme. Pero nosotras no paramos. Nos quedamos ahí,
viendo cómo las llamas la alcanzaban, cómo empezaba a quemarse viva. Sus gritos se volvieron más desesperados cuando el fuego tocó su piel, cuando empezó a oler a carne quemada, cuando se dio cuenta de que realmente iba a morir de la manera más horrible posible. Y yo saqué mi teléfono y grabé todo. Grabé sus gritos, su agonía, su muerte, porque quería tener ese momento para siempre, para verlo cuando me sintiera triste, para recordar que la justicia había llegado finalmente, cuando las llamas la consumieron completamente, cuando sus gritos finalmente se callaron. Sentí una paz que no había sentido en 30 años. Salimos de la escuela antes de que llegaran los bomberos. Tristeza había programado todo para que el cortocircuito ocurriera unos minutos después de que nos fuéramos. Cuando llegaron los bomberos, encontraron el cuerpo carbonizado de la maestra Hortensia Valdemar en su salón de clases. La investigación concluyó que había sido un accidente eléctrico, causado por el sistema eléctrico viejo y defectuoso de la escuela. Una tragedia, dijeron los periódicos. Una maestra dedicada que murió trabajando para sus alumnos, incluso durante las vacaciones. Nadie sospechó nada. Nadie investigó más allá. ¿Por qué iban a hacerlo? Había sido un accidente, una fatalidad causada por la negligencia del mantenimiento escolar. Ahora, 12 años después, puedo decir con total honestidad que no me arrepiento de nada, ni de un solo segundo de su agonía, ni de una sola lágrima que derramó, ni de un solo grito que pegó mientras se quemaba viva. Esa mujer no era humana. Era un demonio que se alimentaba del sufrimiento de sus propias sobrinas. Era un monstruo que había convertido nuestra infancia en un infierno, nuestra adolescencia en una pesadilla, nuestra juventud en una prisión de dolor y humillación. Y los demonios merecen arder como las brujas que son. Mis primas y yo finalmente pudimos vivir después de su muerte. Protegimos a nuestras hijas, las cambiamos de escuela, nos aseguramos de que nunca vivieran el infierno que habíamos vivido nosotras. Algunas de nosotras pudimos formar familias normales, tener relaciones sanas, encontrar la felicidad que nos había sido negada durante tanto tiempo. ¿Que si éramos unas asesinas? Sí, lo éramos. ¿Que si fuimos crueles? Por supuesto que lo fuimos. ¿Que si disfruté cada segundo de su muerte? Absolutamente. ¿Que si torturamos a una anciana indefensa? Ella no era indefensa. Ella era un depredador que había lastimado a incontables víctimas durante décadas. Pero también éramos víctimas que se defendieron. Éramos niñas rotas que se convirtieron en mujeres fuertes. Éramos sobrinas que protegieron a la siguiente generación de un monstruo que no merecía vivir. Y si pudiera volver atrás, lo haría todo exactamente igual. Porque hay cosas en esta vida que no se perdonan. Hay monstruos que no merecen compasión. Hay justicias que solo se pueden hacer con las propias manos cuando el sistema falla, cuando la ley no protege a los inocentes, cuando nadie más va a actuar. La única cosa que lamento es no haberlo hecho antes. Lamento haber esperado 30 años para liberarnos. Lamento haber permitido que siguiera lastimando gente durante tanto tiempo. Lamento no haber tenido el valor de matarla cuando éramos más jóvenes. Pero al final, la justicia llegó. Tardía, pero llegó. Y yo dormí tranquila cada noche durante estos 12 años, sabiendo que el mundo es un lugar un poquito menos malo sin Hortensia en él. Especialmente, me gusta ver el video que grabé de sus últimos momentos. Cuando me siento triste, cuando los recuerdos del abuso me atormentan, pongo ese video y escucho sus gritos de agonía. Y me siento mejor, me siento en paz. Ahora ya saben mi historia, la historia completa, sin omitir nada, sin suavizar nada. La historia de cómo 5 sobrinas matamos a nuestra tía y por qué no nos arrepentimos. La historia de una venganza que tardó 30 años en llegar, pero que valió cada segundo de espera. Juzguen si quieren. Opinen lo que quieran. Díganme que soy un monstruo, que soy igual que ella, que no tenía derecho a hacer lo que hice. Pero recuerden esto, cuando el sistema falla, cuando la ley no protege a los inocentes, cuando los monstruos se esconden detrás de fachadas respetables, a veces la única justicia que queda es la que uno mismo se hace. Y yo no me arrepiento de nada. Volvería a hacerlo 1000 veces si fuera necesario, porque esa mujer se merecía cada segundo de agonía que le dimos. Se merecía morir quemada como una bruja.
Se merecía pagar por cada lágrima que nos hizo derramar, por cada pesadilla que nos causó, por cada día de nuestra infancia que nos robó. La justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene del fuego que encienden las víctimas que se cansan de esperar. Y esa es la justicia más pura de todas. Queridos oyentes, si llegaron hasta aquí, les agradezco de corazón que me hayan acompañado en esta confesión. Sé que ha sido duro, sé que ha sido brutal, pero necesitaba contarlo. Necesitaba que alguien supiera la verdad antes de que me muera. Si les gustó esta historia, si los impactó, si los hizo reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la venganza, por favor denle me gusta a este video. Es muy fácil. Solo tienen que apretar el botón que dice me gusta ahí abajo. Y si quieren escuchar más historias como esta, historias reales de gente real que ha vivido situaciones extremas, suscríbanse al canal. Aprieten el botón negro que dice suscribirse. Y así no se van a perder ninguno de nuestros relatos. Para las personas mayores que tal vez no sepan cómo funciona esto de Internet, les explico con cariño. El botón de me gusta es ese que tiene forma de pulgar hacia arriba y el de suscribirse es el botón negro que está al lado. Solo tienen que hacer clic una vez y ya está. Cuéntenme en los comentarios. ¿Han vivido algo similar? ¿Conocen a alguien que haya pasado por situaciones de abuso? ¿Creen que hicimos lo correcto o creen que nos equivocamos? ¿Piensan que la venganza está justificada cuando el sistema falla? Me encantaría leer sus opiniones, sus historias, sus reflexiones. No tengan miedo de compartir. Aquí todos entendemos el dolor y el sufrimiento. Todos los días estamos aquí, esperándolos con nuevos relatos que los van a dejar sin aliento. Historias reales, historias crudas, historias que necesitan ser contadas. Historias de gente que ha vivido lo inimaginable y ha encontrado maneras de sobrevivir, de vengarse, de encontrar justicia cuando nadie más se las daba. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. No se puede resumir 30 años de sufrimiento en 5 minutos. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba que ustedes entendieran exactamente lo que vivimos, exactamente por qué hicimos lo que hicimos. Perdón, pero necesitaba este desahogo. Necesitaba que alguien supiera que no todas las maestras son santas, que no todos los monstruos tienen cara de monstruos, que a veces la gente más respetable es la más peligrosa. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi verdad, por no juzgarme o por juzgarme, pero quedarse hasta el final de todas maneras. Gracias por darme la oportunidad de contar mi historia, de liberar este peso que he cargado durante 12 años. Nos vemos en el próximo video y recuerden, la vida está llena de secretos, de historias que nunca se cuentan, de justicias que nunca llegan. Pero nosotras estamos aquí para contar esas historias, para dar voz a los que no la tienen, para mostrar que a veces la venganza es la única medicina para el alma rota. Hasta la próxima, y que tengan una vida mejor que la que yo tuve.